Seguimos aquí en Mañanas Informativas y bueno, justamente como te anticipaba hoy, tenemos del otro lado a la abogada especialista en Derecho Administrativo, María de los Ángeles Rosón. Buenos días, María, qué bueno tenerte de vuelta por aquí. Hola, buenos días. Muchas gracias por llamarme. Bien, y justamente en su momento hablábamos de lo que era la reforma judicial, y bueno, ahora quizás me hizo un poco más de ruido el auge que está teniendo este inciso, ¿no? Propuesto por Parrilli, de cómo puede afectar esta reforma a los medios de comunicación, que Sí, desde el punto de vista jurídico se lo puede tomar como una suerte de censura en algún punto. sí, es así. La situación es esta. Había una ley, que es la ley 27146, que es de organización del Poder Judicial Federal, que establecía los deberes que tenían que cumplir los jueces. Esta ley es del año del 2015 y fue derogada por el gobierno anterior. Lo que intenta Parrilli es este párrafo que vos muy bien haces referencia, hay un párrafo que es muy controvertido, incluirlo en la reforma. Y ese párrafo lo que dice es que los jueces tienen que comunicar al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones. ¿Influencia por parte de quién? Bueno, de los poderes políticos, dice, económicos o de grupos de presión de cualquier índole. Y Claro. aquí es donde entra esto de los medios de comunicación. ¿Qué es esto de cualquier índole? Deja abierta la posibilidad a que los medios de comunicación puedan ser de alguna manera evaluados en cuanto a su desempeño profesional en relación a alguna causa judicial que se esté planteando, que tenga interés social, en el trabajo constante que hacen los medios de comunicación de generar esta información, puede ser tomada por cualquier juez en este sentido, como una influencia en sus decisiones. Entonces, esto es un tema sumamente controvertido, porque esta apertura que trae este artículo puede llevar, digamos, a situaciones que sean inconstitucionales, como es la censura a la libertad de expresión, Claro. a la libertad de publicar, que tenemos en el artículo 14 de nuestra Constitución. Sí, que justamente eso es lo que me hacía ruido. A ver, no solamente la última vez que hablamos había un par de ítems que por ahí llegaban a pensarse como algo totalmente inconstitucional, y justamente esto de la libertad de expresión, cómo puede afectar una reforma a los medios, porque no es que solamente afecta a los grandes medios de comunicación, sino también a los que quizás tienen un pensamiento independiente y que bueno, justamente no solamente como una censura, también la censura previa. No sé si estoy muy errado en ese sentido. Sí, podríamos, no sé, sí, puede ser previa en el sentido de previa a una publicación, por ejemplo, de Claro. una nota periodística, una opinión que dé un periodista. Los periodistas son formadores de opinión y es necesario, son un bastión importantísimo los medios de comunicación en el desenvolvimiento de nuestra vida democrática. Entonces, ¿por qué? Porque promueven la información, no solo dar la información, eso es un derecho para los periodistas de no ser censurados y dar información, pero también eso trae aparejado que los ciudadanos no obtengan la información. Y también los medios tienen la capacidad y el derecho constitucional de buscar la información. Entonces, Claro. buscar, informar a la ciudadanía. Fíjate que esto es algún tema tan trascendental que puede ser metido dentro de una reforma del Poder Judicial. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo en el programa anterior no alcancé cuando me entrevistaste no alcancé a decir esto, porque estuvimos evaluando otras cuestiones. Sí, Yo te salió de dije la que se política pronuncia, cultural. claro, sí,
me pronuncio en contra, digamos, de esta reforma por todas estas cuestiones que van metiendo, va filtrando dentro de un proyecto que tiene que ver para un organismo público, como es el Poder Judicial, cuestiones que soslayan una libertad de expresión o de prensa que es tan importante para nuestra vida cotidiana. Entonces, fíjate que la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que ha dicho es que la libertad de expresión es una piedra angular de la existencia de la vida democrática. ¿Y cómo puede ser además, que vayan en contra de eso en esta reforma constitucional, en reforma judicial? ¿Cómo? Bueno, hay que ver si obtienen la cantidad de votos para la aprobación. Eso Claro. como primer medida. Y después de eso, bueno, se van a plantear inconstitucionalidades. Yo recuerdo la reforma anterior que se pretendió hacer con la elección de los jueces por parte de la ciudadanía, es decir, cambiar la forma de elección de los jueces, que hoy es constitucionalmente, a través del Consejo de la Magistratura, se pretendió, yo no recuerdo el año, si fue en el 2010, en el 2014 o en el 2015, se pretendió hacer una reforma que la ciudadanía pueda elegir. Y esto es inconstitucional, nuestra Constitución no lo establece así. Bueno, cayó esa reforma, finalmente no se pudo aprobar. Bueno, quizá esto vaya en ese sentido también, ¿no? Tienen que conseguir los votos. ¿Cómo puede ser? Sí, puede ser, porque hay leyes que, aunque parezca, aunque asuste lo que voy a decir, pero hay leyes que son inconstitucionales y que sin embargo fueron aprobadas con todas las formalidades que implica el Congreso. Claro. Fueron aprobadas y sin embargo cuando son aplicadas al caso en particular, son inconstitucionales. Por ejemplo, para decirte algo cotidiano, la ley de riesgos de trabajo. La ley de riesgos fue aprobada, fue modificada 1000 veces y vuelta a aprobar las modificaciones, y cuando uno va a plantearlo a nivel, a la aplicación del caso, tenemos que pedir que el juez declare la constitucionalidad de determinados artículos de esa ley. Bueno, quizá esto vaya en ese camino si es que se logran los votos. Pero bueno, lo que pasa es que tenemos que pronunciarnos los abogados, los agentes los agentes jurídicos en todo sentido, digamos, quienes están ejerciendo la profesión libre y también dentro del Poder Judicial, nos tenemos que pronunciar dando cuenta de estas cuestiones y gracias a los medios de comunicación que nos ponen nos piden nuestra opinión para poder transmitir estas preocupaciones que tenemos respecto de un derecho que es tan legítimo y y además que es un derecho fundamental. Claro. También hay que decirlo, el derecho de libertad de expresión es un derecho fundamental. ¿Por qué? Porque está regulado en la Convención Americana de Derechos Humanos, que hoy tiene jerarquía constitucional. Entonces, es un derecho que el Estado tiene que garantizar. No solamente tiene que promover la libertad de expresión, hacer medidas de fomento, no, tiene que garantizarlo, Claro. tiene que ponerlo en ejecución. Y acá queda claro que a través de esta reforma, de manera bastante, ¿cómo diría?, simpática o de manera pícara, se está tratando de filtrar esto que puede dar lugar a una violación del derecho de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, de la libertad de informarse. Y los jueces todo el tiempo reciben presiones. Sí, eso es verdad. Esto también hay que verlo. No vamos a negarlo tampoco. De los jueces. Pero es parte de la profesión. Cuando están conociendo en temas, trabajando en temas que tienen un alto interés social, como por ejemplo temas de corrupción o temas que tienen que ver con la administración pública o temas que tienen que ver con cuestiones penales, de actuación policial. Bueno, a ver,
presión en el sentido de que hay una sociedad que habla. Claro, es que es inevitable que no solo los medios de comunicación, la sociedad habla y opina de estos temas. Entonces, es inevitable que tenga, que de alguna manera pueda recibir ese tipo desde un canal de televisión, desde un comentario en la calle, es decir... Claro, porque inevitablemente el medio arma la agenda en base a eso también, a lo que es la opinión pública. Por supuesto, y pone en conocimiento las causas que tienen que ver, que son relevantes para la sociedad. Exactamente. Entonces, eso es parte del trabajo. María. Sí. Buenos días, ¿cómo andás? Buenos días. Esto también tiene que ver con que es muy subjetivo la influencia que pueden sentir los jueces, ¿no? ¿Está relacionado con eso? Y también, porque queda librado al sentimiento o a la voluntad de un juez cómo puede recibir un comentario. Claro. Ese comentario puede ser una influencia o no. Claro, porque también se habla de las amistades, los grupos, es que ellos tienen que hacer una diferencia también entre eso, ¿no? Por supuesto. Una cosa es de los poderes y otra cosa de, grupos que rodean a las personas, que siguen siendo personas los jueces, ¿no? Claro, por supuesto, exactamente, porque este es un punto. Tienen humanidad. Claro. No son personas no son autómatas que solo aplican la ley. Claro. La ley es uno de los parámetros, pero no es solamente la aplicación de la ley, es ver la realidad. Claro. Después a través del expediente tiene que ver los alcances de su decisión también. Claro, tendrían que poner como criterios de... Claro, como criterios de decir... Perdón, ¿sí? Entonces, en ese alcance de esas decisiones, ve los efectos, y los efectos son sociales. A veces es para el caso individual, pero es decir, siempre es para el caso individual, pero a veces ese caso individual tiene una trascendencia en la sociedad que genera opinión, que genera crítica, y este es nuestro sistema democrático, la pluralidad de voces, de eso se trata. Entonces, la realidad es que el deber del juez es ese, mantenerse incólume, mantener criterios de objetividad en la medida que puede, pero siempre va a estar juzgando con su identidad porque no es un autómata. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que se cuestiona en esta reforma es qué hacen, digamos, cuál es la medida que le dice la ley que tiene que tomar el juez cuando siente esa influencia. Consultar, dar comunicación al Consejo de la Magistratura. ¿Sí? Claro. Entonces, ¿eso qué es lo que sucede? Si el Consejo de la Magistratura, ¿qué va a hacer? ¿Va a citar al periodista? Claro. ¿Le va a hacer una denuncia penal al periodista? Claro, ¿con qué criterio se va a basar? Claro, claro. Y, por otro lado, ¿cuál va a ser el criterio? ¿Cuáles son las medidas? Dice ahí, el artículo dice pedir medidas de resguardo. ¿Resguardo de qué? ¿En qué sentido? ¿El resguardo respecto de qué? De algo que no es un delito. Porque si fuera un delito, si un periodista o cualquier otra persona, respecto de los jueces o de cualquier otra persona, comete un acto que va en contra del honor de esa persona, como puede ser una injuria o una calumnia, ¿no? que le diga que cometió un delito que no lo cometió, por ejemplo, o una imputación que tenga que ver con una expresión de un hecho, de algo que vaya en contra del honor. Si tiene una entidad de delito, tiene el Código Penal que lo resguarda y hace una denuncia penal como cualquier persona. Los jueces también lo pueden hacer si sienten que a ellos los querellaron o los injuriaron, lo pueden hacer. Entonces, la verdad que es algo que no se entiende y que da lugar a que la ciudadanía pensemos que detrás de esto hay una idea de control. Claro, sí. Hay una idea de control de opinión. Claro, estas medidas para los jueces de resguardo, como vos decís, ya están puestas, ya pueden acceder.
exactamente. Ellos como nosotros, como cualquiera, Claro. podemos acceder a eso. Y eso es lo primero que se enseña en la escuela de periodismo, o sea, en la universidad, cuando se enseña periodismo, lo que se ve son los límites, es la actuación profesional, eso se sabe, se conoce. Entonces, bueno, la verdad que es muy cuestionable y por supuesto que comparto la preocupación que tienen ustedes como profesionales y también extendida a una preocupación general de la sociedad. Sí, porque no solamente estamos profesionales del medio, digamos, sino que también nosotros, bueno, consumimos también medios de comunicación, entonces justamente esto, la preocupación también parte quizás desde uno mismo, más ahora en este momento, por una cuestión de que quizás para los que tienen una bajada de línea, digamos, quizás no sé si entendible, no se justifica para nada este tipo de control de la opinión, pero para el que quizás piensa de forma, digamos, independiente, preocupa un poco por una cuestión de que vos no estás ni de un lado ni del otro, y justamente te quieren controlar la opinión que bueno, vos justamente, ya a ver, yo también, así como le digo las cosas a uno, digo las cosas de otro, y no está bueno esto del control de opinión. Por eso es que justamente quería saber cuál era la opinión desde lo jurídico con respecto a este inciso que propone Parrilli, que bueno, justamente trata, a mi entender y a grandes rasgos, lo que es una censura. Sí. Porque Sí, seguramente es una censura encubierta. sí, por Sí, supuesto, seguramente. por supuesto, Sí, yo eso, comparto. y eso es lo que preocupa, y no solamente es algo que veo yo, sino que uno ve también hoy por hoy los medios, y bueno, y ve justamente esa preocupación, ¿no? Acá un oyente, un oyente pregunta, para estudiar qué autor prefiere usted, si Kazan o Balbín o Gordillo. Pero miren qué oyente tan instruido. Yo prefiero Balbín. Sí, hay Sí. oyentes instruidos, ¿eh? Muy Sí, bien, pero son, muy bien, qué estudioso. Qué sí, alegría tener. Sí. Y también bueno, me todos son muy mencionaba, buenos. ¿eh? Sí, todos son muy buenos. Los que me mencionó son excelentes para entender el derecho público. Si la pregunta es respecto de mi preferencia, yo prefiero a Balbín, que tiene una mirada muy dirigida a los derechos, a la igualdad, ¿no? Y a los derechos humanos y al rol del Estado, que hoy ya no es más el rol que de alguna manera designa sin tener en cuenta o toma decisiones sin tener en cuenta los derechos individuales, sino que es más bien una mirada desde el derecho público donde se tienen en cuenta los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por eso no digo que los otros autores no lo tengan, sino que la explicación que hace Balbín respecto de ese paradigma, de ese nuevo paradigma que implican los derechos fundamentales, hace que sea mi preferido. Bien, ahí estaba escuchando y bueno, justamente agradecía el aporte y bueno, justamente este mismo oyente también me mencionaba lo de la ley de riesgo de trabajo, que tiene récord judicial de lo que fue de las inconstitucionalidades. Hay oyentes muy instruidos del otro lado, ¿eh? Muy bien. Sí, y bueno, y justamente ya siempre nos quedamos sin tiempo porque bueno, es sumamente interesante estos aspectos. Me hubiese gustado tocar, quizás lo podemos plantear para otro momento, lo que es justamente este nuevo decreto, digamos, sobre la congelación de las tarifas de Internet, y justamente como hoy abordamos esa temática desde lo social, digamos, ¿no? Con Raúl Ayude, y bueno, justamente quería conocer el punto de vista jurídico de este decreto, siglo XXI, también tendría que ser considerado un derecho universal en los tiempos que corren, pero bueno,
Ahí me decía que estaba de acuerdo con usted, con la de Balvin. Está bien. Lo podemos, sí, ningún problema, me llaman y lo podemos hablar porque necesitamos un tiempito para explicarlo. Sí, por eso... Problema. Sí, Si me vuelven a llamar, lo charlamos. Impecable. Sí, es un tema trascendental porque además también tiene que ver con aspectos de la libertad de expresión. Claro, por supuesto. De los medios digitales. Claro, y en los nuevos periodismos, digamos, ¿no? O sea, en esta nueva forma de hacer periodismo, porque últimamente justamente se está usando mucho el Internet, si uno ve diferentes portales, bueno, justamente esto de las redes sociales, transmitir en vivo, justamente está muy interesante abordarlo desde diferentes puntos de vista, pero siempre nos quedamos sin tiempo. Bueno, no hay problema. En otra oportunidad, con gusto, yo los atiendo. Ya tenemos excusa para volver a hablar con usted. Ya tenemos la excusa perfecta. Bueno. Genial, le agradezco mucho por el tiempo y bueno, por supuesto vamos a seguir en comunicación para seguir tratando todos estos temas que bueno, justamente se desconocen y está bueno tener una mirada jurídica. Bueno, muchísimas gracias y un saludo a todos. Bien, así pasaba María de los Ángeles Rosón, abogada, bueno... La tiene clara, digamos. Sí, la siempre verdad que nos brinda un panorama muy amplio. Es abogada especialista en Derecho Administrativo y maestranda en Derecho Público. Y bueno, y da estos pantallazos que se hacen entendibles también, claro, ¿no? sí, necesitamos una explicación fácil, ¿no? Claro, porque podemos leer mucho, pero... Claro, bueno, claro, es no complicado caemos en lo teórico. Claro, es complicado todo lo judicial, ¿eh? Sí, lo explica muy bien y sí. Bueno, justamente yo quería que ella me dé ese panorama, digamos, porque a mí me preocupa mucho esto que está pasando en la reforma judicial y cómo afecta a los medios de comunicación, porque somos un medio de comunicación. Claro, sí, esa es nuestra función es comunicar y también el ciudadano tiene el derecho de estar informado, como bien ella decía. Sí, tal cual. Es una ida y vuelta entre nosotros y, sí, por y supuesto. los ciudadanos, ¿no? Nada, aparte de la libertad de opinión, de expresión, no tiene que haber, no tenemos que por qué condicionar a ningún juez, ¿no? Por supuesto. Sí, la verdad que no tienen por qué callarnos, eso ya quedó en el pasado y no tiene que volver a suceder, así que bueno, espero que revean esta situación y que bueno que nos acepte, ¿no? Sí, por supuesto. Ese párrafo que quieren. Por supuesto, eso es lo que hace más ruido por lo menos para los que trabajamos en esto, para los que nos desenvolvemos en esto, es lo que más preocupación trae y bueno, justamente quería hacerle énfasis en ese punto específico de la reforma judicial que bueno propuesta por Parrilli, que bueno justamente nos puede afectar y mucho. Nosotros ya nos despedimos.